Mi nombre es Yumila Pinzón, cédula 11219161. Vamos a hablar una breve exposición de la Ley sobre los bienes afectos a la reversión de 1971. La Ley de reversión fue promulgada en 1971 a través de Gaceta Oficial. ¿Qué me dice esta ley? Esta ley afirmaba que todos los bienes, instalaciones y equipos pertenecientes a una concesionaria dentro o fuera de las áreas de concesión revertirían a la nación sin compensación en la expiración de la concesión. ¿Qué me indica esto? Que con esta promulgación de esta ley, anteriormente los explotadores de los recursos como el petróleo y los bienes de minas e hidrocarburos anteriormente eran explotados por extranjeros y mantenían una amenaza de que si no los dejaban explotar todos aquellos yacimientos, sencillamente ellos se retiraban, se llevaban su maquinaria, se llevaban su personal y el Estado corría con el riesgo de no continuar explotando esos yacimientos de petróleo. ¿Qué sucede con esta ley de 1971? La ley la aplican y aparece el efecto de la reversión. La reversión es que después de que a una concesión se le otorgaba su permiso, ¿qué pasaba? Que las concesiones eran contratos públicos o estatales, en los cuales siempre intervenía la nación y se hacían unos contratos entre el Estado y una persona privada. Estos contratos se concedía el derecho de desarrollar determinadas actividades que legalmente se las reservaba el Estado, que por lo tanto podían ser desarrolladas libremente por las personas. Pero como ya existía la ley de reversión, ¿qué me indicaban en estos contratos? Que en el contrato se iba a regir por la ley como tal. No era un contrato escrito donde podían modificarlos, donde podían de repente ampliar términos, ya que existía una ley que lo regulara. Por eso se dice que en virtud el Estado se reservaba la posibilidad de poder a través de la concesión, después cumplido su plazo, continuar explotando, continuar con las instalaciones donde esas riquezas, si pertenecían al Estado, quiere decir que después que otorgaba una concesión y ya ella finalizaba su plazo, esta ley de reversión es revertir lo que hacía el particular, pasaba a hacerlo el Estado. Entonces, a partir de este momento, como se trataban de contratos bilaterales, que de manera tal que había acuerdo entre el Estado y concesiones, las concesiones no siempre tienen una forma tradicional de contrato, como se explicó. Por lo tanto, en esa concesión se publicaba como un acto administrativo unilateral que se ejercía a través de un ministerio, que en este caso era el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, donde se le entregaba la concesión denominada como título de explotación, como un certificado de explotación o simplemente como un título minero que otorgaba el Ministerio de Energía y Minas. En muchos casos, la libertad de práctica administrativa en materia de concesiones mineras en cierta forma configuraba también como unos contratos de adhesión. Por otra parte, podemos decir que mediante esta concesión, previamente el Estado se reservaba el derecho a través del momento en que se extinguía la concesión. ¿Por qué sucede esta ley? Desde el siglo XX aparecen muchos terrenos en Venezuela que estaban en manos de muy pocas personas extranjeras. Eran millones de hectáreas, por los cuales eran de gran interés para ellos porque sabían que habían recursos que podían explotar, pero el Estado, como no sabía de esta explotación, sencillamente les permitían a ellos y ellos decidían cuál era el porcentaje que le iban a entregar,
a raíz de las amenazas de que como el Estado venezolano no sabía cómo sacar esta explotación, entonces inclusive la participación del porcentaje en la ley de impuestos sobre la renta era muy baja. A partir de 1971, con la ley de efectos de reversión, donde el Estado se lo va a reservar, donde el Estado le va a decir trabaje, explote, pero me va a cuidar todas las instalaciones y todos los equipos que usted utiliza para explotar, de manera tal que cuando la concesión finalice, el Estado pueda continuar realizando la misma actividad. Y adicionalmente a esto, hay una reforma a la ley de impuestos sobre la renta donde se aumenta el porcentaje de aplicación de la ley de impuestos sobre la renta precisamente en actividades mineras, que se eleva a un 34%, donde el Estado buscaba la finalidad de verse también beneficiado con la explotación de terceros. En cuanto a esta ley de reversión, tenemos de que ella fue aprobada el 6 de agosto de 1971 en Gaceta Oficial. En su artículo 1 dice que las tierras, obras permanentes, incluyendo las instalaciones, accesorios, equipos que forman parte integral de ellas y los otros bienes afectos con destino o efectos a los trabajos de exploración, explotación, manufactura, refinación o transporte en las concesiones de hidrocarburos o al cumplimiento de las obligaciones que en ellas se deriva, es materia de utilidad pública a los efectos de la reversión y se regirán por esta ley. Esta ley, aprobada en 1971, es donde dice que todos aquellos bienes que se utilizaban en las concesiones pasaban a ser patrimonio de la nación. También en esta ley, en cuanto al patrimonio de la nación, también veíamos que existían unas excepciones. Todo era patrimonio de la nación, todo pertenecía al Estado venezolano, que después de la concesión debería mantenerse en perfecto estado, pero había una excepción en un artículo 3 que decía que me indicaba que solo en el caso de las excepciones de hidrocarburos no podían utilizarse bienes de terceros, a no ser que el Ejecutivo pudiese aprobar solo el uso de ellos hasta por una proporción no mayor del 10% del valor del activo. Entonces, no necesariamente la concesión era al 100%, había las excepciones. También la ley me indica que una vez en que se extinguía el plazo de la concesión por cualquier causa de la concesión, la nación tendría derecho a seguir utilizando de forma que se establezca a través del Ejecutivo Nacional de todos esos bienes y equipos, e inclusive también se presentó la preocupación que podíamos tener equipos, maquinarias, pero ¿qué pasaba con la mano de obra calificada que iba a hacer la explotación en este caso? Entonces, el gobierno se dedicó, ¿verdad? Tomó la iniciativa de que el personal que formaba parte de ese grupo de trabajo en la concesión se les propuso unas mejores condiciones de trabajo, se les dio un salario digno, se les calificó de acuerdo a su desempeño. ¿Con qué intención? Para que de esta manera esa mano calificada pudiera continuar con el trabajo de concesión que había culminado, y teníamos en la nación las tierras, teníamos el equipamiento, teníamos la materia prima, teníamos la mano de obra calificada para seguir ejerciendo la explotación de hidrocarburos en nuestra nación. ¿Qué pasa? Que todas estas concesiones tenían que regirse por la ley que aparecía en 1971, donde esta ley me indicaba plazos para informar, donde ellos no podían, inclusive las concesiones anteriormente llegaban y los extranjeros se apropiaban de grandes cantidades de terreno, iban a una notaría o a un registro subalterno público y registraban esas propiedades con la finalidad de explotarlas.
Ahora, con la ley del 71 se les prohíbe a cualquier tipo de registro, notarios, jueces y cualquier otra autoridad realizar algún documento de actos de enajenación o de gravamen sin que estos previamente no lleven la autorización escrita a través del Ministerio de Minas y Hidrocarburos. Con estas autorizaciones debían dar pie a cualquier registro, de lo contrario eran efectos nulos, eran actos nulos si no tenía la autorización a través del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Las infracciones para el año de 1971 eran elevadas. Para ese entonces había multas de 50.000 a 1.000.000 de bolívares, que en ese momento eran muy elevadas, precisamente como para tener presionado a las concesiones en actuaciones que estuviesen fuera de la ley. Desde este momento existe la reversión, que con esto los concesionarios van a entregar a la administración obras o servicios y todos los instrumentos una vez extinguida la concesión. Entonces, ¿qué sucede? Que poco a poco el Estado fue adquiriendo posesión de obras que se habían iniciado y que posteriormente podían continuar explotando. ¿Cuál es la finalidad de la reversión? Dice que, por una parte, en que es una técnica que sirve como la contraprestación de los beneficios económicos obtenidos por el concesionario durante la ejecución del contrato. Se entiende que el término de la concesión, el administrado concesionario ya ha podido amortizar los bienes afectos de la concesión, y la reversión se referirá solo a esos bienes amortizados. También se asegura la continuidad de las prestaciones del servicio a través de la reversión, que es la administración concedente que puede continuar explotando dicha concesión. Por lo tanto, la concesión es una figura del derecho público, mediante el cual se otorga de manera temporal y condicionalmente, porque tiene sus condiciones y se rige por la ley, a los particulares el derecho de realizar determinadas actividades que originalmente un ente público debe prestar o garantizar que se presten de manera adecuada para el beneficio de la colectividad, lo que trae como lógica consecuencia de que el ente público retenga la facultad de vigilar, fiscalizar y, en este caso, el ente público que en ese momento, a través de la Ley de Concesiones del año 1971, era el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. ¿Qué sucede? A raíz de esta Ley del 71, ¿verdad? Para el año de 1975, en Venezuela se promulga la Ley de Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, que es conocida como la Ley de Nacionalización del Petróleo. Esta ley se había estado estudiando, pero siempre encontraba trabas en el camino, precisamente porque pensaban que en el momento en que Venezuela decidiera nacionalizar su petróleo, no iba a tener la capacidad de explotarlo, ¿verdad? De explotarlo, de extraerlo, precisamente porque en ese momento no teníamos las condiciones. Cuando se promulga la nacionalización del petróleo en 1975, ¿verdad? Y posteriormente nace PDVSA, el Estado venezolano comienza a ver frutos precisamente de su mineral, del petróleo y de las minas e hidrocarburos que eran explotadas por diferentes empresas, pero en este caso ya bajo la figura de concesión a efectos de concesión, reservándose el Estado la explotación de la misma una vez culminada la concesión. Después vemos que del 71 saltamos al 75 y posteriormente nos vamos a noviembre del 2001. En el 2001 también observamos una reforma vía decreto de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que puso fin al proceso de apertura petrolera con el objeto de darle al Estado venezolano suficiente autonomía para manejar los procesos de producción, explotación, comercialización, refinación,
del petróleo. Entonces, ¿por qué se crea en sí la ley de hidrocarburos, la ley orgánica de hidrocarburos? Esta se crea con la finalidad de darle al Estado un mayor control de los negocios con respecto al petróleo, una mejor estructura, donde se fijan concesiones de 40 años y además obligaba a las transnacionales a refinar parte de la producción de petróleo aquí en Venezuela. No era que extraían el producto, lo llevaban al extranjero y acá prácticamente era muy poco el beneficio que veía el Estado venezolano. Entonces, con esta nueva ley, ¿verdad? Con esta modificación de la ley de hidrocarburos, la reforma que tuvimos en el 2001, obligó a las empresas transnacionales a refinar nuestro propio crudo aquí en Venezuela, de manera que así brindaban más oportunidades de empleo precisamente a los venezolanos, que eran los que se deberían beneficiar con la explotación del crudo. Ahora, ¿cuáles fueron el anhelo de la nacionalización? Desde el momento mismo que los gobiernos venezolanos comenzaron en el siglo XX a entregarle concesiones inmensas o porciones del territorio nacional para la búsqueda y explotación de los hidrocarburos, surgieron tres preguntas, ¿verdad? Tres cuestiones que decían, bueno, si Venezuela tiene grandes extensiones, si Venezuela tiene tantas riquezas, entonces ¿por qué no hacemos algo donde vayamos a la legalidad de los actos otorgados? Entonces, estas son las reformas que surgen precisamente con la ley de hidrocarburos modificada en el 2001, que deberíamos también reformar la ley de impuestos sobre la renta para tener mayor cuantía en la explotación petrolera, y sí se reformó y el Estado empezó a ver regalías precisamente por la explotación del producto y la refinación en nuestro país. Y también se buscaba con esta ley precisamente que fuera llevada por venezolanos, independientemente que tuviéramos mano de obra calificada extranjera, pero se exigía que en un porcentaje elevado fueran los venezolanos los que participaran en ese proceso de explotación, refinación, extracción. Entonces, la reversión, ¿qué buscaba? La reversión lo que buscaba era que en el momento en que las concesiones, que la conducta de las concesiones era de abandonar e irse, ahora no, debían mantener y disponer los activos afectos a la actividad petrolera en buen estado. Se aprobó la ley, ¿verdad?, de la reversión, mediante la cual se clasificó la obligación de los concesionarios de mantener eficiente estado de funcionamiento, ¿verdad? Después de la reversión quedaron desactivadas las maniobras de los concesionarios para amenazar al Estado con dejarlo sin la estructura de bienes necesarias para continuar las actividades. Entonces, en sí, la amenaza existía antes del 71. Después del 71, precisamente neutralizaron a las concesiones y se dieron cuenta de que debían dejar todo en perfecto estado para que el Estado siguiera explotando esas concesiones. Si después del vencimiento de las concesiones el Estado decidía renovar, decidía explotar, ya esto era legal porque había la ley que se plasmaba, y con la modificación de la ley de minas e hidrocarburos que surgió el 13 de noviembre del 2001, entonces el Estado venezolano podía beneficiarse de todo esto. En cuanto, ¿cuál se encuentra vigente? Vigente está la ley de hidrocarburos, ¿verdad? Que es la que se encarga de regular todo lo de las concesiones y de la explotación. La ley de hidrocarburos en sí, en nuestra legislación, en la parte de petróleos, en la parte de minas e hidrocarburos, el Estado venezolano en la actualidad pues no producimos gran cantidad de barriles de petróleo como tuvimos la bonanza hace muchos años, precisamente por el deterioro de
¿cómo le explico? El deterioro de las instalaciones en las cuales eran las que realizaban la explotación de nuestro crudo. Antes se producían millones de barriles, hoy aproximadamente llegamos como a 800.000 barriles. Esa bonanza petrolera que teníamos pues se descuidó y se espera que con el nuevo aumento del petróleo, motivado a los problemas que se están viendo con la guerra en la actualidad, con el aumento del barril, puedan realizar concesiones el Estado con otros países de manera tal que ellos puedan reactivar la maquinaria, que puedan traer personal especializado, porque lamentándolo mucho teníamos mano de obra calificada venezolana y motivado a la migración pues ya no los encontramos para que ellos puedan reactivar nuestras empresas. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante de esta ley donde estamos hablando de los bienes afectos a la reversión que es aplicada en el 1971? Que el Estado, si reactiva nuevamente su actividad petrolera, si reactiva las concesiones de explotación, se va a ver beneficiado a futuro con la activación de toda la explotación, la refinación de nuestro crudo, y a través de la ley de minas e hidrocarburos, a través de la nacionalización de nuestro petróleo, puede surgir aportes para la nación, en la parte tanto de valor por barril, en la parte de regalías en cuanto al pago de impuestos sobre la renta y en la explotación del producto y refinación en beneficio de los venezolanos, que es la mano de obra que se puede utilizar, que se puede calificar, donde en resumen esta ley lo que buscaba era nacionalizar el petróleo para que nuestro estado estuviera en mejores condiciones, nacionalizar el crudo para que la población se viera beneficiada y de esta manera continuar con las riquezas en la nación, mas no con la riqueza extraída de la nación para posteriormente ser explotadas en otra parte.